Hablando y poniendo un poco de contexto tu carrera, había escuchado que habías mencionado que tú encontraste dos variables fundamentales para encaminarte profesionalmente. Una de ellas era que el deporte llenaba tu vida. Ajá. Te diste cuenta de eso muy temprano. Y también la segunda es que te preguntabas cuál era el rol de la mujer dentro del periodismo deportivo, ¿no? Y es algo que a ti de alguna forma te impulsó a dedicarte a esto, si no estoy mal. Estás completamente en lo correcto, ¿no? El hecho de que en mi ADN el deporte ha sido pues parte de mi vida, de mi personalidad, de mi crecimiento, de mi formación como persona. Desde chiquitita yo me acuerdo siempre corriendo, saltando, brincando, pateando un balón. O sea, yo tengo 3 hermanos hombres, no tengo hermanas, con lo cual pues mi vida se prestaba bastante a que si yo quería involucrarme, digamos, en el mundo de mis hermanos, pues era a través del deporte. Entonces voy creciendo y voy jugando todo lo que ellos querían, ¿no? Básquetbol, voleibol, atletismo, corría, saltaba, montaba. Y cuando ya empiezo a caer en cierta edad en la cual ya te das cuenta, haces conciencia de lo importante que es el deporte para ti y que a lo mejor también entiendes que hay huecos y vacíos que llenar en este mundo deportivo, es cuando me sacude esta idea de decir, es que no puedo creer que no haya mujeres hablando de deportes. ¿Por qué? Si yo soy súper consumista de todos los programas deportivos, de evidentemente los grandes eventos y seguía el día a día del deporte y decía, ¿por qué no hay una voz que podría ser como yo, digámoslo así, en donde diga qué significa el deporte también para las mujeres? Y veía la mezcla en los estadios porque íbamos a los partidos y decía, bueno, pues si hay un 30-35% de mujeres que estamos gritando y gozando emocionadas. Entonces, para mí fue como de repente decir, no, o sea, esto se tiene que acabar. ¿Por qué no va a haber una mujer en el ámbito deportivo, no? Sí, absolutamente. Y bueno, creo que tú fuiste punta de lanza en este país en ese sentido. Te felicito mucho por todo lo que has logrado y por lo que has conseguido. Realmente es muy destacable. Y bueno, todos evidentemente te hemos visto también crecer profesionalmente hablando, consiguiendo todas estas grandes entrevistas que vamos a platicar de ellas más adelante. También te quisiera preguntar, siendo mujer, ¿consideras que es más complicado ganar credibilidad en esta industria, contemplando que solía ser, creo que las cosas han ido cambiando, pero solía ser muy dominante por los hombres? ¿Qué crees que para la mujer es más complicado ganar credibilidad? ¿Tú qué herramientas consideras son fundamentales para ganarte esa credibilidad del público y también de pronto de tus compañeros, ¿no? Mira, lo dices muy bien. De hecho, el principal reto al que yo me enfrenté precisamente fue el ganar credibilidad, porque una cosa es llegar, abrir la puerta, encontrar, digamos, el modelo de negocio para que se pudieran dar las oportunidades, generar mi primer programa de televisión, acompañarlo con la venta, y otro es cuando llegas a la audiencia, que la audiencia no diga, ay, pusieron esta niña, porque era una niña en ese momento, tenía 21 años, decía, pusieron esta niña pues porque es güerita y guapa y tiene buen cuerpo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto hacer que lo visual que la gente asimilaba no te pusiera una etiqueta de está ahí por eso, sino que se dieran cuenta que verdaderamente merecía estar ahí, tenía muchas cosas que aportar? Y ese fue para mí un reto mayúsculo, el poder que la gente entendiera que más allá de todo, yo lo que quería era transmitir mi pasión y ser ese eslabón entre la audiencia y los grandes eventos, entre la audiencia y las grandes personalidades, la élite del deporte mundial. Entonces, ¿cómo lo conseguí? De entrada, creo que lo más importante fue pues la estrategia de introducción que de una u otra forma me permitió sacudir el mercado, ¿no? Y esta fue, diseñé mi programa que fue Deportips, el hacer entrevistas con las grandes figuras del deporte mundial, que le hablaran a los mexicanos, a los jóvenes, a los niños, de cómo fue su proceso para llegar, qué eventualidades tuvieron que sortear, cuáles fueron esos momentos críticos, momentos de quiebre en donde ellos decidieron tomar ciertas decisiones que los llevó a ser quienes son, ¿no? Y entonces, cuando entro en este mundo con este programa, evidentemente a mí el tener la exposición con las grandes figuras del deporte mundial me ayudó a también tener argumentos dialécticos a la hora de estar sentada en una mesa. Es decir, cuando llegaba con mis compañeros y me decían algo, yo decía, sí, como me dijo Ben Roethlisberger, como me dijo Jerome Bettis, como me dijo Polamalu, ¿no? Como me dijo quien tú quieras. Entonces,
ellos en ese momento pues no me podían debatir, ¿no? O sea, ¿cómo te lo voy a debatir si sí me veían con ellos, ¿no? Entonces, esta parte de empezar a usar conceptos de lo que yo veía en el entorno donde me estaba moviendo, porque todas las semanas tenía entrevistas, me empezó a ayudar mucho. Y después, como que eso suavizó las cosas de mi entrada, y después ya empecé yo a meter mis propios conceptos combinados con lo otro, pero creo que eso me ayudó muchísimo, porque entonces la gente también se dio cuenta, oye, pues esta niña sabe de lo que habla, y en las entrevistas se dieron cuenta que pues no eran entrevistas que agarrara y me pusiera a leer y empezara a ver, sino que realmente pues fluía la plática y yo era la que iba llevando el hilo con el conocimiento de causa, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido básico. Y después, una cosa es empezar a tener credibilidad y otra es mantenerla. Claro. Y la credibilidad se mantiene ¿con qué? Con veracidad, con no dejarte ir por las noticias bomba que salen en el momento, con investigar siempre lo que vas a decir, y prefieres omitir y callar cuando las cosas no las tienes al 100% ni confirmadas ni con tal certeza, que atragantarte y por llenarte de fama un segundo decir las cosas, ¿no? O sea, también yo creo que el saber medir hasta dónde sí, hasta dónde no, porque también te puedo decir que yo supe muchas cosas que nunca conté. ¿Por qué? Porque también esta confianza que tuve con los jugadores, con todo, pues sabes hasta dónde tiene que llegar la plática y hasta dónde no, y creo que eso también me ganó un muy buen lugar con ellos, al saber que me decían, no, es que ella es prensa blanca, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque viene a sacar lo mejor de nosotros, pero nunca nos va a tratar de comprometer con algo que nos haga quedar mal, ¿no? Time out.